Hola, bienvenidos a Legal para Du, un espacio donde hablamos de derechos sin tantos tecnicismos. Hoy vamos a hablar de un lugar donde quizás todos los hemos visitado alguna vez, pero a ciencia cierta no sabemos qué hacer, ¿verdad? Hoy tenemos una invitada muy especial. Hoy nos acompaña Alejandra Saltos, notaria pública. Ella cuenta con muchos años de experiencia en la parte notarial en el Ecuador. Alejandra, bienvenida. Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy aquí presa para poder solventar sus dudas. Empecemos por lo básico, Alejandra. ¿Qué es un notario y cuál es el rol del notario dentro de la función, de la parte legal aquí en el Ecuador? Nosotros los notarios somos los funcionarios públicos que estamos autorizados para intervenir en ciertos actos que la ley requiere nuestra presencia. Nosotros damos forma legal y somos los que autorizamos y damos fe pública de los hechos que sean puestos a nuestro conocimiento y damos fe de ello. Ok, qué bueno, Alejandra. En todo caso, lo típico, ¿cuáles son los trámites más frecuentes que realiza la gente con la notaría? Entre los trámites más frecuentes podemos tener a los poderes, las procuraciones judiciales, certificaciones de documentos, compraventas, sean de bienes inmuebles, también de vehículos, posesiones efectivas que se realizan ya cuando hay alguien fallecido sin que haya dejado un testamento, y en general materializaciones de documentos también, y demás tipos de actos de negocios jurídicos como constituciones de compañías y otros más. Yo que tocaste en este tema de los testamentos y de qué hacen las personas si no dejan un testamento. ¿Qué es un testamento y cómo lo elaboran dentro de la notaría? Si es que tenemos algún requisito especial o algunos los documentos que necesitamos para la elaboración de ese testamento. Sí, bueno, el testamento, dice la ley, puede ser abierto o cerrado. En lo particular, en lo personal, siempre he realizado testamentos abiertos. El cerrado, como su nombre lo indica, es secreto y, bueno, ni siquiera el notario o testigos pueden tener conocimiento de ese contenido, de las disposiciones del testador. El testamento debe ser otorgado en una notaría por 3 testigos, dice 3 o 5 en la ley, pero se lo hace con 3 testigos. Y obviamente participa el notario, el testador y sus testigos, y somos conocedores de estas disposiciones. Esto queda archivado en un protocolo y obviamente ese es un trámite personal, lo puede hacer solamente una persona, no puede estar su cónyuge u otras personas, es solamente un testador por testamento. Y obviamente las disposiciones que contenga este testamento pues tienen que estar sujetos a lo que dice el Código Civil. Interesante. Ahí me salta un tema. ¿Qué pasa muchos años después? Se muere la persona que fue a tu notaría y hizo el testamento. Se muere el testigo o uno de los testigos. ¿Va a haber algún problema por el tema de que no estén los testigos presentes en el momento de la apertura del testamento? No debería haber ningún problema, por así decirlo. El testamento es un acto también el cual se puede ser revocado, inclusive modificado, revocado, hasta que antes que el testador fallezca. Él puede obviamente hacerlo, modificar si es conveniencia o hasta revocar. Y si él ya fallece, obviamente es la prueba, su partida de defunción, lo que hace viable que las personas, en este caso los herederos, tengan conocimiento de ese testamento y lo puedan hacer valer o inscribir en un registro público. En este caso puede ser un registro de la propiedad o mercantil, o donde lo vaya a hacer valer este heredero, que haya dejado según sus disposiciones. Y para esto, los que reciben este testamento, o sea, ellos tienen que ir hasta la notaría a hacerlo leer, o cómo es la parte ya práctica, digamos, ya fallece la persona que dejó el testamento y qué es lo que tienen que hacer sus herederos en este caso. Por lo general se le entregan 2 copias. La ley notarial indica que todo acto debe estar sustentado en las copias certificadas o testimonios, porque el archivo, el original, siempre se guarda en la notaría. Nosotros somos custodios de estos documentos originales y de esta voluntad que ha dejado la persona. En este caso, lo que podemos dar, siempre y cuando ya haya fallecido
la persona que dio ese testamento, efectivamente se le pueden otorgar esas copias. Y estas son las copias que van a servir como prueba o para hacer valer esos derechos que tengan las personas que hayan salido beneficiadas. Perfecto. Interesante. Y supongo que te pasa que las personas van directo donde ti, no necesariamente van donde el abogado, sino que van directo donde ti y tú haces a veces abogado, aparte de notaria. Entonces, ¿te sucede a menudo eso? ¿Y en ese momento lo haces muy abiertamente o prefieres derivarlo? ¿Qué es lo que normalmente practicas en ese aspecto? Lo recomendable es que las personas pues se asesoren previamente. Obviamente tendrán su abogado particular, abogado de confianza, en el cual puedan con antelación ya tener claro qué es lo que van a realizar a la notaría. En estos casos yo siempre les recomiendo que primero busquen a su abogado particular para que les elabore alguna minuta, tengan claro qué es lo que van a requerir en la notaría para que cuando lleguen pues ya no tengan algún tipo de dudas. Igual nosotros estamos obligados a asesorar, a guiar, a dar algún tipo de ayuda a los usuarios en el caso que obviamente requieran y nos consulten cualquier trámite. Nosotros obviamente tenemos que velar por la legalidad del acto. Nosotros tenemos que velar que el efecto jurídico, que es lo que busca el usuario y necesita, se lleve a cabo. ¿Por qué? Porque obviamente en estos casos de notaría puede ser que vayan con un testamento, pero puede ser que vayan con poder, o puede ser que vayan en una compraventa. ¿Cuál es el efecto jurídico que busca con su documento? Nosotros en un día podemos ver un permiso de salida de un menor, una constitución de compañías, un testamento, una compraventa, un desahucio, un contrato de arriendo. Son varias las áreas en las que un notario obviamente se desempeña o tiene a cargos trámites, y obviamente va a depender de cada caso. En ciertos casos, como un testamento o compraventas, lo recomendable es eso, que busque primeramente asesorarse mejor con su abogado particular y obviamente ya vayan a la notaría con todos los lineamientos y todo el consejo que busca de un abogado particular. Bueno, otro de los trámites que se hacen ahora muy a menudo en las notarías es el tema de las uniones de hechos y de los divorcios. ¿Ya? Sí, vaya, o sea, algún tiempo atrás le dieron esta potestad al notario y creo que es mucho más ágil, sí, la verdad. Entonces, ¿cuál es el proceso que tienen que seguir las personas para hacer tanto la unión de hechos o el divorcio? Ya. Bueno, empezamos por el divorcio, que realmente ha pasado por ciertos cambios y reformas en nuestra ley. Antes se daba un plazo, después se nos quitó el plazo y ahora es literalmente inmediato. El efecto que la notaría busca simplemente dar o exteriorizar la voluntad de las partes. En este caso, en un divorcio, antes tampoco se nos daba la potestad de divorciar cuando habían hijos menores de edad. Ahora sí se nos da esa potestad y nosotros también podemos hacerlo. En el caso de los divorcios sin hijos menores de edad, no hay que regular ni visitas, ni tenencias, ni pensión alimenticia. Es más fácil. Obviamente se acercan a la notaría, firman un formulario que está en la página web de la función judicial, tienen su acta de matrimonio, partida de matrimonio, que la obtienen del registro civil, se acercan con su cédula, certificado de votación y pueden pagar la tasa notarial y acceder a ese servicio. En el caso de que tengan hijos menores, y obviamente hay que regular las visitas, las tenencias y la pensión alimenticia, sea de uno o varios hijos menores, tienen que previamente o haberlo acordado con un juez y llevarnos obviamente esa resolución o haberlo hecho en un centro de mediación. En este centro de mediación están facultados para regular todo este tipo de actividades. O sea, la tenencia, la visita, tiene que estar específicamente establecido. La pensión alimenticia, la tenencia y las visitas. Todo eso en una sola acta o en tres, a veces las hacen los centros de mediación, y eso nos sirve como documento habilitante para proceder nosotros como notarios disolver el vínculo matrimonial que los perfecto. Y lo demás, el tema de bienes o cuando hay bienes no se puede. Cuando hay bienes, los bienes se pueden, según la ley, hacer por liquidación en cuerda separada. En el caso de que tengan uno o más bienes, va a depender de qué figura puedan buscar la mejor para
liquidar sus bienes y así pues establecer lo que le corresponde a cada uno. Es decir, que tal cual en el ámbito judicial. Presentamos un mutuo acuerdo y la liquidación la haremos por cuerda separada. Pasaría exactamente lo mismo dentro del notario. Claro, Así pero el es. tiempo es mucho más reducido, la verdad. Claro, no, obviamente. La se hace, liquidación y luego ya la notaría y es como que más ágil el tema de... divorciarse en La notaría. ventaja de la notaría Exacto. es esa, que realmente la voluntad de las partes se hace constar en el instrumento público y no tienen ningún litigio. Ustedes ya están acordados, obviamente es lo más práctico, más rápido. En el caso de la liquidación, pues tiene su trámite especial en notaría, pero igual resulta mucho más rápido que hacerlo vía judicial. Y la unión de hecho. Ya. En la unión de hecho, básicamente lo que el notario hace es solemnizar la voluntad de las partes. En este caso, tienen que estar libres de vínculo matrimonial. Es decir, que no tienen que estar casados o tener pues, alguna otra unión, tienen que estar libres de vínculo matrimonial para así demostrar su real convivencia, que obviamente sea estable, monogámica, bueno, como ya lo indiqué, y obviamente que tienen que declararse hijos o no en común. Es una declaración. Sí declaran los hijos en ese momento. Sí, sí los declaran y demás datos personales de ellos. Esto es en la notaría, se podría decir como el inicio del trámite de esta unión, ya que nosotros solemnizamos su declaración, porque ellos están declarándonos a nosotros que tienen la finalidad de convivir y auxiliarse mutuamente. ¿Y tienen una fecha específica ahí que deban tener un año de convivencia? El Código Civil antes establecía los 2 años. Okay. Ahora obviamente eso quedó reformado, pero para fines probatorios igual se mantiene lo que establece el Código Civil para estas causales ¿Y especiales. tengo que llevar testigos o no? No, Nada. nada. Sin Ah, testigos, obviamente tiene que haber ciertos requisitos que nosotros nos verificamos en notaría, de que no, obviamente haya otra unión o que obviamente las personas declaren ciertos lineamientos, pero es un acto simplemente de declaración. Yo voy a notaría, declaro y voy obviamente en conjunto, vamos ambos, declaramos que queremos formalizar y solemnizar esta unión y obviamente esto para que surta efectos jurídicos tiene que llevarse a escribir al registro civil. De nada me sirve dejarlo en la notaría, porque mi estado civil ahí no cambia. En la notaría se da fe y se solemniza el hecho de que las 2 personas han ido y en conjunto ellos han aceptado que quieren solemnizar esta unión. Pero ahí no termina. Tienen que ir con ese documento de la notaría, los testimonios, a registrarlos o inscribirlos al registro civil para que surta ese efecto. Ahí recién el registro civil es quien tiene la facultad efectivamente de cambiar su estado civil. ¿No? Te escuché en ese momento que decías, podríamos revisar el hecho, o sea, si yo he hecho otro, no he hecho otra notaría, ¿me va a constar en el sistema de ustedes o no? En la cédula, pero que a veces, a ver, en nuestra... Claro, si yo registré en el registro civil de ley. Exacto, sí. Claro, Si pero no si la no, tengo registrada, no. no aparece en el Sistema Nacional de Notarías, No, nada no, que ver. no, Ah, ok, ya, sí. ok. Así es, sí, Porque- vale la aclaración, vale la aclaración. Sí. No es que podemos ver todo tu historial Claro. de vida, ni tampoco de nadie, no. Sino es el hecho de que a veces, muy coloquialmente la gente dice, es que yo ya me separé hace 10 años de mi pareja, es que yo ya no convivo hace 20 años con el padre, no sé, con tal persona. Entonces, la gente cree que porque se separa físicamente, Está divorciado. terminó el vínculo y obviamente no hay alguna responsabilidad legal. Pero sí, lo menciono porque sí pasa. Pasa bastante que se acercan a la notaría, tienen ya 10 años, 5 años conviviendo con alguien, pero no han disuelto su vínculo matrimonial. Entonces, en esos casos no aplica. Tienen que estar libres de vínculo matrimonial. Y a veces hasta pasa que se divorcian, pero no inscriben en el registro civil, da lo No mismo. causa el efecto legal, claro. Exactamente. Entonces, lo que uno busca es instruirlo al usuario y decirle, obviamente, si con eso mínimo no cumple, pues no se lo puede hacer. Igual que la unión de hecho. A veces tú ya haces la unión de hecho y, ay, no, ya estoy unido. Pero nunca lo inscribí. Entonces nunca, o sea, no es que no tienes esa forma, no está formalizado tu unión, sino que solo está, y hay a veces, en muchas ocasiones, una de las partes muere, pero nunca nunca inscribió. Entonces, claro, el momento de la herencia o de que algo han dejado, sí, pero yo he estado con él toda la vida, pero tengo aquí los documentos, claro, pero nunca estuvo como que todo el trámite completo.
Así es, Ya. tiene que ir al juez. Entonces, Claro. Ahí sí ya se va para otro bueno. lado. Y pasan las compraventas también. Hacen el trámite en la notaría, el contrato está totalmente legalizado, penalizado, todo, pero no inscriben el registro de la propiedad. Eso sí Y- pasa de Eso pasa, ustedes como abogados Claro. tal vez conozcan al Oh. usuario, al cliente que le dice, solucioneme esto, dígame qué tengo que hacer. Y nosotros como notarios también lo podemos hacer. Nosotros tenemos que asesorar y decirle al usuario, informarlo, decirle cuál es el efecto jurídico que busca, qué es lo que usted necesita, para qué lo va a usar, si le va a servir o no le va a servir. Y si no, obviamente, no concluye, no termina este paso, obviamente no va a tener el efecto jurídico deseado. Claro, sí, si en algún momento yo me topé una demanda porque nunca inscribió la compraventa que le hizo, demandan a la otra persona, le embargan y le embargan la propiedad de él. ¿Pero por qué me lo embargan a mí? No, es que nunca lo inscribiste, o sea, nunca dejó de ser de esa persona. Pero No como hay dice como Juan, que- Pero si yo tengo la escritura en mi escritorio, ahí no debería estar. claro, el Código Civil nos dice que la tradición se da cuando se Exacto, inscribe en el cuando registro de se la propiedad. inscribe, entonces- Y tiene razón, realmente. Eso pasa a diario, muchas personas lo hacen. Sí. Pero bueno, siempre es bueno tener esto de advertencia, porque definitivamente el cliente a veces, por más de que uno se lo dice o se lo menciona, hace esto, coge y la guarda, se siente seguro de que el acto se completó con el hecho de que la otra persona firmó. Exacto. Entonces vienen esos problemas. Bien, superando esos temas, ahora viene también algo así como, ¿qué pasa si a mí se me pierde la escritura de mi casa? Se me pierde, qué sé yo, O sea, cualquier de la acto escuela. notarial que yo haya hecho lo Sencillamente te necesito. cambiaste de casa y te peló la escritura. Claro, voy a tu notaría porque yo creo que ahí lo hice. Tú vas a poder revisar el hecho de que ahí lo hice, pero ¿qué pasa cuando no lo hice ahí y yo voy, oye, no sé, pues en qué notaría fue? ¿Qué hacemos en esos momentos? Bueno, ¿Qué es lo que normalmente le dices al usuario cuando no es mi notaría la que tiene el archivo? mira, yo hace poco estuve encargada de otra notaría, tenía 2 a cargo, y realmente sí, viví bastantes temas con los usuarios, desde que no se acordaban en qué año, en qué fecha, qué hicieron. A veces la gente no recuerda datos, pero a veces están ya inscritos en el registro de la propiedad. El registro también puede proporcionar cierta información en su historia de dominio, puede reforzar cierta información, qué notaría, qué fecha, qué fue lo que hizo, con quién. A veces esos datos son Bueno, buen punto, ¿no? importantes. Podemos de alguna manera con el registro de la propiedad, una historia de dominio bien ver en qué con qué las se hizo. compraventas, sí que es Claro. lo, diría yo, más común, las compraventas o actos que son inscribibles en el registro de la propiedad. Por eso es importante siempre también concluir con ese paso del historia de dominio del registro de la propiedad. En los casos en que tenemos escrituras a partir del año 2015, bueno, tal vez al usuario le tocaría ir notaría por notaría, si más o menos sabe Wow. qué sector, Ya. y Wow. obviamente nosotros podemos acceder con los datos de nombres y apellidos en el sistema notarial. Se puede hacer una búsqueda a partir del 2015. 2015 en adelante. Adelante. Ya tenemos el sistema notarial. Antes de eso, solamente haciendo una búsqueda rápida en el índice por año, también se podría. Claro, que antes era escrito en un libro, ¿no verdad? Sí. Dios. Inclusive hay notarías que tienen posiblemente ya hasta 90, no sé si 70 años de libros, y obviamente tendrían que hacer una búsqueda manual. Más o menos se sabe en el año, se puede buscar en el índice. Si es que no lo pueden encontrar en un registro público, en ese registro de la propiedad o registro mercantil o algún otro, se hace una búsqueda pues de notaría en notaría o de año en año y se puede... A mí me pasó una vez que tenía identificada la notaría, fui a la notaría y le digo, oiga, necesito estas escrituras. Me dice, en el gran incendio de Guayaquil, hace muchísimos años, se quemaron todos estos documentos y su única opción es que lo encuentren en el archivo histórico de Guayaquil. Y yo, ok, oye, para suerte, fui al archivo histórico de Guayaquil que está en el municipio, en La biblioteca. la biblioteca municipal y encontré, habían tenido la precaución de tener, porque era una de esas casas antiguas que antes eran auspicio de adultos Patrimonio. mayores, exacto, y estaba. Pero realmente, o sea, no sé si en ese gran incendio de Guayaquil desaparecieron los documentos de todas las notarías o justo de esa, la verdad no sé. Pero realmente a la larga, ¿qué pasa si definitivamente no la encuentro? No tengo registro, no tengo nada, me toca hacer un acto nuevo y o ya se perdió eso. ¿Qué es realmente al final? ¿Qué es lo que puedo hacer?
Claro. Bueno, en el COGEP existe el trámite que llamamos reposición. Es posible, pero siempre y cuando una de las partes o el interesado tenga una copia auténtica, que no esté borrada, que esté legible, y obviamente ya va a depender del juez hacer este trámite de reposición, que es como una diligencia preparatoria, lo dice el COGEP, para incorporar en el protocolo donde debería estar ese archivo. Sería pues una posible solución para algún usuario que quiera reponer este documento público, porque básicamente al ya no tenerlo archivado en una notaría, o como dice la ley, si no está archivado cronológicamente donde debería estar en el día, mes y año, realmente la ley lo que dice es que el documento es nulo. Entonces ya le toca al juez resolver y ordenarle al notario pues que incorpore esta copia auténtica que todavía Sí, porque a mí, supongamos que existe. a mí me pasó eso una vez, que un cliente llega con una escritura, ¿no? Y nosotros vamos a pedir una copia de certificada del mismo, la típica, le puedes sacar copia a esa y la certificas. Pero de alguna u otra manera, ella pedía que se le haga la copia desde del libro. Claro. Y buscaban, y no aparecía. Nunca apareció, mejor dicho. Okay. ¿Ya? Entonces ahí entiendo que hicieron lo que tú acabas de recomendar, Hicieron la juicio, reposición y todo. Sí. Pero sí, me topé con eso de que no estaba ahí, que no aparecía, a pesar de tener la escritura firmada por el notario, darse público y todo. Pero Sí, no, como te comentaba, en esa notaría que estuve encargada sí tuve un caso así. Inclusive los interesados tuvieron una compraventa en la cual no sé qué pasó, pero la foliatura estaba, todo estaba, pero no estaba una hoja. Y con eso obviamente se desmembraba pues el documento, no estaba completo, y el registro de la propiedad no le inscribía en otro cantón, no le escribía esa escritura, obviamente, era una compraventa, y tuvieron que hacer la reposición por una hoja. Y ellos tenían otro testimonio, pero como ese cantón le pedía pues los dos, Claro, ya no lo pudieron hacer. y cada caso es distinto y cada caso obviamente puede tener esa solución. La reposición puede ser una salida a aquellos contratos o actos que ya no están incorporados en el protocolo y que una de las partes pueda tener una copia auténtica, la pueda obtener de algún instrumento público que algún usuario pueda tener una copia auténtica que la tenga guardada o de algún registro público que pueda acceder, y obviamente con ese documento ir al juez y solicitar la reposición. Perfecto. Bueno, ya que hemos hablado de los bienes inmuebles, ahora vamos a los bienes muebles. Digamos un vehículo. Yo puedo ir y ya la notaría más fácil ir con mi cliente y hacemos una compraventa de algún vehículo, de alguna maquinaria o algo así. Sí, las compraventas de bienes muebles, en este caso vehículos o maquinarias, se hacen por medio de reconocimientos de firma. No conllevan esa formalidad que nosotros conocemos como la escritura pública. Básicamente el contrato privado que las partes ya pueden llevarlo, y obviamente el negocio como tal a veces ya se ha dado. La notaría no acude con el vehículo, con la maquinaria, ni nada de eso. Entonces es recomendable que las partes también se asesoren con alguien, revisen multas, revisen todo lo que pueda hacer el vehículo. Pero ustedes no tienen ese acceso a revisar las multas ni... O sea, realmente no es nuestra facultad. Uno le recomienda siempre al usuario y se lo indica, obviamente, como si uno mismo estuviese haciendo el trámite, de precautelar de que tenga conocimiento. En los vehículos lo que se conoce es el certificado único vehicular, que eso sí se exige para que las partes tengan una confianza en el acto, que es como la historia domina en las bienes inmuebles, pero obviamente nosotros tenemos enlazado la base de datos con el SRI, y eso es algo muy bueno que a partir del sistema notarial tenemos ya acceso a saber pues que el último propietario pues, es el que está realmente vendiendo ese vehículo, y obviamente con el certificado único vehicular lo que se verifica es eso también, y además si no tiene algún gravamen, algún bloqueo, pero también en algunos certificados me parece que sale lo de las multas, y puedan tener conocimiento y ya las partes sepan lo que están tomando en negociación. Interesante.
¿Qué pasa si yo te llevo una escritura de otra notaría, ¿verdad? A hacer cualquier acto, por ejemplo, una certificación de esa de esa escritura, como copia certificada, pero resulta que esa escritura no era real, era adulterada, falsificada, qué sé yo. Sí, realmente es algo que nos exponemos los notarios. Lamentablemente podría pasarle a cualquiera. Nosotros, a partir de que tenemos el sistema notarial, tenemos un extracto. Y nosotros verificamos con el código de barras que el documento pues exista. Pero no podemos ver el contenido. No, y aparte que a veces hay otras que no tienen, eso es de claro, condición. 15. Exactamente, sí. Es un tema un poco de verificar y tal vez tratar de analizar cada documento. Lo recomendable, por ejemplo, cuando usan poderes es que siempre traten de ir a la misma notaría, a la misma fuente, al mismo lugar donde se emitió. Es lo recomendable siempre. Pero, obviamente, si es una copia certificada de una constitución de compañía o de algún otro documento que sea una declaración, algún otro documento que haya sido certificado, notariado en otra notaría, pues obviamente nosotros teníamos que tomar ciertas precauciones, pero la utilización, la responsabilidad recae sobre quien que lo usa. Sobre quien lo usa. O sea, a la larga igual tú vas a estar un poco respaldada. Yo certifiqué un documento que me trajeron que se suponía que era legal o era verdadero, ¿no? Puede pasar con una escritura, puede pasar con un título, puede pasar con cualquier otro documento. Siempre van a estar expuestos en tal caso. Podamos verificar su contenido. Siempre van a estar expuestos. Por ejemplo, le pueden traer un título de doctor o de abogado que no es certificado. Certificar. Pero si me piden en cambio la búsqueda, el CENESID, ahí sí, claro, ahí no voy a tener como, obviamente, lo que sale ahí en la página web. Entonces hay medios de poder comprobar ciertos actos. Si tenemos la duda, obviamente uno tiene que abstenerse a hacer un acto que no crea que es preferible legal. abstenerse de ley, claro. Y obviamente nosotros, si bien estamos expuestos, podemos prevenir a no hacer un acto, a no realmente certificar algo que vemos que evidentemente tiene pues algún extracto que está pues totalmente mal hecho o algo por el estilo, y no hacerlo. Estamos expuestos, sí, pero podemos evitar. En estos casos con extractos o con alguna otra fuente verificable podemos hacerlo. Ahora con los poderes consulares lo podemos materializar en la página del Ministerio de Relaciones Exteriores, y eso es una gran ayuda para nosotros porque podemos ver el contenido de ese documento. En otros tipos de documentos pues es un poco más difícil. Okay. Hay que ver qué tipo de documentos y qué no. Es verdad que estamos expuestos, pero es preferible a veces no hacer ningún acto si creemos que si tienes la duda. Tiene la duda, exactamente. Claro, no podemos, porque el notario obviamente básicamente está para eso. Realmente tratar de darle legalidad a todos los actos que hagan, y obviamente nosotros pues archivamos también en nuestro protocolo todos estos documentos. Entonces es una gran responsabilidad para nosotros. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias. La verdad, creo que toda la información que nos has dado y nos has brindado el día de hoy ha sido de mucha utilidad para todos. Esperamos tenerte en algún otro programa. Sí, pues siempre de alguna manera quedan dudas. A la larga, la persona siempre va a tener dudas y va a recurrir a nosotros a preguntarnos a ver qué más se puede hacer, o directamente a un notario, ¿no? Pero lo que tratamos de hacer en estos espacios es decirles, ok, para esto sirve, para esto van, qué es lo que pueden hacer, dónde pueden ir. En todo caso, sí, pienso y siento que los temas que hemos tratado son los más comunes, ¿no? Son los más comunes y pues bueno, como dice la Chechi, pues te agradecemos mucho. Seguramente te volveremos a invitar por cualquier otro tipo de información que tengamos, y esta también es tu casa, abierta las puertas siempre que necesites de alguna manera informar, que es lo necesario, informar, ayudar, educar, porque a la larga también tenemos que educar siempre al usuario, ¿no? Sí, y realmente ustedes como abogados patrocinadores, realmente es muy, muy valioso, muy importante esa ayuda que dan previamente para que en las notarías también todo fluya de manera correcta.
obviamente que el usuario se asesore, busque a su abogado y cada uno pueda ir para que su negocio jurídico fluya de la manera que quiere y tenga ese efecto jurídico que desea. Nosotros obviamente estamos investidos en esa fe pública para dar fe de todo lo que ocurre ante nuestros ojos, pero es verdad que las partes a veces van recién en las notarías a informarse. Nosotros con mucho gusto los atendemos, les ayudamos, pero también los abogados son un elemento fundamental para nosotros y que también busquen esa ayuda. Excelente. Muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, y no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Estamos como Legal para Doc.